días a todos y a todas, y de nuevo bienvenidos a esta primera prebienal latinoamericana y caribeña en primera infancia, niñez y juventud, desigualdades, diversidades y desplazamientos. La Universidad de Manizales, CINDE, Claxo y el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud se complacen de tener su compañía en este encuentro. Saludamos a todas las personas de Latinoamérica y el Caribe que se encuentran conectadas a través de Zoom, a través de Facebook Live y a través de YouTube. Damos inicio entonces a las 9 de la mañana a la conferencia de apertura Analizar desigualdades, acumular poder, luchar por la igualdad, condiciones de un quehacer desde América Latina en pandemia, de la doctora Mariana Chávez y coordinada por el doctor Juan Romero. Juan Romero, su moderador, es doctor en Sociología de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil, magíster en Sociología por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y coordinador del grupo de Claxo, Infancias y Juventudes. Ellos nos acompañarán durante una hora. Les recordamos a los participantes que pueden acceder a la sección de preguntas y respuestas de Zoom para dejar sus consultas y también lo pueden hacer a través de Facebook y el chat de YouTube. Adelante, doctor Juan Romero, con la conferencia. Juan, tienes el micrófono cerrado. Ok. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Es un gusto para nosotros poder presentar a Mariana Chávez, que es doctora en Ciencias Naturales con orientación en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es antropóloga de formación, docente e investigadora del Núcleo de Estudios Socioculturales de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata y de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Durante su carrera académica ha publicado diversas investigaciones sobre juventudes, procesos identitarios, ciudad, ciudadanía y educación. Es un gusto no solamente presentarla, sino darle la bienvenida para que inicie su conferencia central intitulada Analizar desigualdades, acumular poder, luchar por la igualdad, condiciones de un quehacer desde América Latina en pandemia. Un gusto tenerla entre nosotros y Mariana, te damos el inicio de tu conferencia. Bienvenida. Bueno, muchas gracias Juan y Laura por la presentación. En primer lugar quiero agradecer a los colegas del CINDE siempre por pensar en mí para esta tarea, igual que a los compañeros de Claxo. Así que es un gusto poder compartir en esta prebienal. Si no nos hubiese sucedido la pandemia, estaríamos ahora disfrutando de la zona cafetalera. Pero bueno, aquí estamos aguantando los trapos. Voy a utilizar esta nominación un par de veces a lo largo de la presentación. Organicé la exposición en torno a 5 puntos que tienen vinculación con el título. La primera es condiciones de un quehacer. La segunda, ¿por qué esto es una conferencia de combate? La tercera sobre desigualdades, la cuarta sobre igualdades y el quinto punto, cuestiones del poder. Tienen desarrollo dispar esos puntos, pero soy un poco estructurada, entonces me permite organizarme así. Entonces, el primer punto, condiciones de un quehacer desde América Latina. Esa es una frase que me permitió pensar para hoy, ¿qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué condiciones hay que generar para un espacio social con mayor igualdad? Un espacio social con respeto a todo y todo aquel que en cada lugar se construye como un otro, como una otra. ¿Qué hacer desde la academia, desde las organizaciones, desde los estados, desde los colectivos, los partidos políticos, las universidades, los sistemas científicos? En todo eso, en muchos de esos, estamos cada uno y cada una de nosotros. Como dije, me permito pensar.
no tengo las respuestas de qué hacer desde América Latina y cómo generar exactamente las condiciones para la acumulación de poder, que es lo que voy a desarrollar, ¿sí? Pero en ese devenir del sentir, del pensar y el hacer con ustedes, esperamos aprender un poco más. La situación de pandemia, como todo drama social, como todo acontecimiento disruptivo, si quisiéramos utilizar la noción bien trabajada por nuestra colega Rosana Reguillo, siempre ha puesto en desnudo las cuestiones estructurales, pone más duras las posiciones de muchos de los sujetos, o nos permite ver esas posiciones muchas veces con mayor claridad, y déjeme decir siempre, se ha salido de esas situaciones en base a lo colectivo. Este es un primer mojón, un primer concepto que quiero dejar, ¿sí? Lo colectivo. Los trapos, como decimos acá en Argentina, por eso lo usaba antes, aguantando los trapos es el resguardo de las banderas, ¿sí? De la cuestión identitaria. En ese cimbronazo que produjo la pandemia por la desnaturalización de aquello que era nuestra vida cotidiana, ese cimbronazo que nos causa incertidumbre, ¿sí? Esa cuestión de que cuando lo naturalizado en la vida cotidiana deja de serlo, ya sea en forma total o en partes, puede cundir el temor, pueden emerger violencias más que antes, se puede experimentar la desvitalización, es decir, la pérdida de sentido de la vida, de la pérdida de motivación. Entonces, en esas instancias hay que aferrarse a otros, hay que aferrarse a otras, hay que apapacharse, hay que colectivizarse, hay que tener banderas. Esos son las ideas, conceptos, ideologías, creencias, afectos. Son buenas recetas para contrarrestar la incertidumbre de este contexto. Por eso hace bien organizarse. Estar con otros, hace bien bailar, hace bien crear, expresarse, hablar, ser escuchado, dibujar. O en nuestros casos, en muchas veces, escribir, estar aquí. Y es desde América Latina, desde nuestra América, desde donde podemos y debemos hacerlo. Porque el sentirnos en esta tierra es lo que nos orienta, es lo que nos recuerda cómo no perder el rumbo, nos ubica. Aquello que también llamamos producción situada de conocimiento, aquello que nos empuja a recordar que estamos en un campo de disputa por la decolonialidad del poder y del saber. Esas son condiciones del quehacer desde América. El segundo punto lo nominé que esta es una conferencia de combate. Y acá, parafraseando ese documental tan hermoso para mi gusto que hay sobre Pierre Bourdieu, de la sociología como deporte de combate, traigo una conversación de barricada. Es un hablar desde la trinchera, porque ahí es donde estoy, ahí es donde me siento. Y nombro esta conversación, este momento, como una charla de combate, en tres formas. La primera forma es porque estamos en un combate al virus, así nos han dicho, ¿no? Entrecomilladamente, estamos en el combate al virus. En este intento diario de todos de mantener a la mayor cantidad de personas con vida frente a esta pandemia. En el intento de que los que se contagien puedan ser atendidos dignamente y que los que mueran no mueran solos. Estamos en ese combate. Cuidamos y nos cuidamos a nosotros mismos. En el acto íntimo y ahora gigante de lavarse las manos, de mantener la distancia y otras normas
que nos dicen de cumplir, que se expresan individualmente, que las tenemos que responsabilizar individualmente, pero que de ninguna manera son individuales, son salidas colectivas. La pandemia pone, entre todo lo que pone en evidencia, que somos sujetos sociales necesitados de otros, dependientes, y pone a la vista esas dos grandes formas de ver el mundo, y las enfrenta. Por un lado, la sociedad como sumatoria de individuos, aparentemente sueltos y con posibilidades de vida libre. Y por otro lado, la sociedad como conjunto, con posiciones y relaciones de mutua construcción. Según se paren en uno o en otra perspectiva, la definición de los problemas sociales y en ello, como bien nos han enseñado, la respuesta a esos problemas sociales. Cuando digo como bien nos han enseñado, estoy recordando que toda definición de problema social incluye en gran medida parte de la definición de su solución, ¿sí? Entonces, las propuestas de solución pueden ser abismalmente diferentes. Por un lado cuidar, por el otro descuidar. Por un lado el Estado, por el otro lado el antiestado. Por un lado los pueblos organizados, por otro lado la libertad de cada uno. Estamos en ese combate. No solo la pandemia como biología es a lo que estamos combatiendo, sino cómo se construye la pandemia como cuestión social, porque en eso se nos juegan las profundizaciones de las desigualdades y las posibilidades de igualdad. Una segunda forma de combate, esta charla, es de un nivel más estructural. Esta es una conversación de combate al capitalismo, es un combate al neoliberalismo, es un combate al darwinismo social, al racismo, a la xenofobia, al patriarcado, al adultocentrismo, a la homofobia, a la transfobia y toda la miseria asesina de las supremacías que se empoderan en canales y diarios, en universidades. Este es un combate con toma de posiciones, es la barricada. No queremos ese mundo. Tenemos que enfrentarlos tanto como ellos nos combaten a nuestros pibes, a los chavos, los chicos, las chavalas, los originarios, los pobres, los trabajadores, las mujeres, los negros, mulatos, putos, travestis, el eterno pueblo, la multitud plebeya. Así como tanto nos oprimen y nos matan, así tanto y más les vamos a sembrar vida. El combate a las desigualdades estructurales o a la estructura de la desigualdad es en paralelo a las búsquedas más prontas de mitigación de la pobreza. Es herramienta indispensable esa disputa estructural. De ahí aquello a lo que también me refería en el título, acumular poder. La tarea gramsciana y latinoamericanista de construir hegemonía para poder tomar decisiones y crear condiciones para un mejor vivir. Una tercera forma en que leo esto como un combate es una posición, discúlpenme, un poco más egoísta. Es un combate porque la puesta en práctica de lo que vengo diciendo me plantea mi propia necesidad de trinchera. Necesito entonces escucharlos, necesito unirme a ustedes, necesito que se unan a nosotros, necesito que armemos nosotros y nosotras. Muchas veces en los cursos y capacitaciones que participo sobre la cuestión juvenil, digo que la vida parece resolverse en cómo ser estar en el mundo, que esa noción de ser estar en el mundo es una herramienta analítica y metodológica para los que investigamos y para los que realizamos intervención social o trabajo comunitario con adolescentes y jóvenes. Es conocer, identificar, acompañar esa búsqueda de cómo ser estar en el mundo. La búsqueda, la con mayúscula, ¿sí? El encuentro y la pérdida de esos lugares. Y de nuevo el encuentro, si es posible, de ese lugar en el mundo, de ese ser estar
qué quiero ser, dónde quiero estar, con quiénes me gusta pasar el tiempo, por qué apuesto al trabajo, a la escuela, al barrio, por qué se me niegan, por qué aparece la familia como soporte, por qué están las organizaciones en formas más reproductivistas o más transformadoras de llevarlo adelante. Las condiciones de posibilidad de ser-estar se construyen interdependientemente de lo individual, lo interaccional y lo estructural. Nuevamente, aquí voy a parafrasear a Luis Reigadas y su propuesta de enfoque multidimensional de la desigualdad. Pero en ese ser-estar en el mundo se nos hace preciso un sentido de la trascendencia. Un sentido de la trascendencia me refiero a aquello, o lo trabajo, digamos, pensándolo como aquello que nos resuelve la triple temporalidad de la existencia. ¿Qué es la triple temporalidad de la existencia? Una posibilidad de pasado, una posibilidad de presente y una posibilidad de futuro. Necesitamos un sentido de vivir que resuelva ese pasado, ese presente y ese futuro. Esas pueden ser las banderas de las que hablaba antes. Ideales, sueños, proyectos, visiones de mundo, elementos colectivizantes como ropajes para enfrentar lo desnudo, lo descarnado de este año 2020. Por un lado, entonces, hay un sentido que te dé un pasado, algo que te ofrezca como tradición, donde apoyar la espalda, de dónde venimos. Si lo pensamos en nosotros, y que obviamente no empieza en uno, si lo pensamos en el quehacer, desde América Latina, particularmente en las cuestiones académicas y el pensamiento intelectual, me reconozco en una tradición de lucha. Son pueblos que no cesan, que persisten. Hay un sentido para el presente. Lo digo aquí sencillo, estamos de pie y somos muchas y muchos. Entonces hay un sentido del pasado, hay un sentido del presente y hay un sentido para el futuro. ¿Quién dijo que no podemos cambiarlas? ¿Se hicieron el presente? La utopía igualitarista puede ser una hazaña del sentido colectivo que nos permita pensarnos mañana. América Latina se sueña libre, decolonial, antiimperialista. Y sí, estoy usando palabras de la época en que nací, del pasado, porque eso es lo que nos da fuerza para estar parados en este presente. Esas tres formas de esta charla como trinchera, como barricada, como experiencia de los combates que tenemos que dar. Paso ahora al tercer punto. Las desigualdades, de las que ya hice algunas referencias. Como expuso ayer Alfredo Nateras en su conferencia, también Pablo Bomaro en la apertura, y como lo hacen en los escritos, y seguro lo volverán a decir los colegas que participan en el panel que continúa a esta exposición, la desigualdad es multidimensional e interaccional. Es decir, no solo posee varias dimensiones, sino que en la interacción de diacríticos sociales produce mayor efecto, más desventajas, más desigualdad. La perspectiva del enfoque multidimensional, que retomo, como dije, de Reigadas, y que fuera objeto más preciso de mi exposición en aquella Bienal del 2018, sigue siendo una herramienta contundente. Para pensar y para hacer. También muchos intelectuales están planteando, y me incluyo, que en tiempos de COVID-19 se hicieron visibles, para los que no lo eran, muchas desigualdades, que se profundizaron otras con mucha fuerza. Vamos a encontrar muchas caracterizaciones en las exposiciones de esta Bienal en relación a la fuerza que ha tenido la situación de hambre, a los inconvenientes o a las fallas o las maneras en que querramos nombrarlo de los sistemas de salud, en las emergencias de las violencias que se acrecientan
las situaciones de pandemia y de aislamiento social son condiciones de posibilidad muy buenas para el autoritarismo. Entonces, por lo menos para el caso de Argentina, se han incrementado los casos de violencia institucional, además de los casos que también se vienen registrando en incremento de las violencias de género en general en el ámbito doméstico. Se han generado profundización de las desigualdades en lo educativo y se ha generado ya no una brecha digital, un abismo digital. Muchas de las soluciones planteadas en términos educativos, en términos de algunos accesos a derechos, trabajaron sobre la idea de la virtualización de los trámites, la virtualización del proceso educativo, como si existieran condiciones estructurales previas de conectividad y equipamiento para todos los sectores sociales. Sabemos que eso no es así y por lo tanto es por eso que uso la palabra de abismo, porque se han profundizado seriamente los accesos a la educación. Las búsquedas de los gobiernos, de los movimientos políticos, de las organizaciones y también de las personas para acabar, combatir, salir o terminar con la pobreza, en términos individuales, han encontrado muchos formatos, dispositivos, planes y dispares inversiones. Pero todos tienen algo en común, no logran abolirla. La pobreza se reproduce a la par que se reproduce la riqueza, porque el mecanismo generador de ambas posiciones no cesa, y esto no es una particularidad de América Latina o Argentina, sino de las matrices productivas y sociales, sus regímenes de acumulación en el capitalismo. Y la pérdida de perspectiva multidimensional colabora en esa comprensión equivocada desde mi punto de vista, y por lo tanto la construcción de las soluciones también toman caminos erráticos. Estamos en un momento histórico que promueve la justificación de la desigualdad en términos de responsabilidad del individuo. Esto tiene un efecto de naturalización de este orden social como si fuera el único posible. Construye sentido común, representaciones sociales, visiones de mundo. Hay algunos preceptos ideológicos que son fundantes de la forma de pensarse en este tiempo, desde el modelo del individuo. Por un lado, la persistencia de la noción de progreso como motor de la existencia. Un segundo punto, el imperio de la meritocracia individualista. Y un tercer punto, la competencia como norma para la vida. Todo ello en contra de pensar la vida como un plan colaborativo, como un reconocimiento de la codependencia, de la interdependencia de todos los sujetos sociales, como un sistema en el que todos dependemos de todos. Y por ello también la salida va a ser de conjunto. ¿Por qué entonces analizar las desigualdades? ¿O por qué venimos analizando las desigualdades? Porque podemos comprender, entender el mundo, denunciar injusticias, develar naturalizaciones, destruir fetichizaciones, porque con el conocimiento podemos empujar agendas de investigación en los sistemas científicos, agendas de los organismos internacionales, agendas de enseñanza en las universidades, agendas públicas. Somos y podemos ser parte relevante en la construcción de conceptos que ayudan a entender la realidad. Categorías como la de acumulación de desventajas, que tanto trabaja Gonzalo Sarabí, categorías como la de juvenicidio, de nuestro querido José Manuel Valenzuela, categorías como las nociones de potencia y estrategias juveniles que han trabajado Maritza Urteaga y Rosana Reguillo, estoy citando todos compañeros de nuestro norte mexicano, ¿sí? Que tienen una larga tradición. Todos esos son ejemplos de conceptos que las ciencias sociales, en particular los estudios de juventud, han aportado para la comprensión y que se convierten en herramientas políticas para la disputa simbólica
para la acumulación de poder y para la búsqueda de estrategias igualitaristas. Las ciencias sociales aportan herramientas políticas. Esas herramientas políticas, por supuesto, pueden ser utilizadas por cualquiera de los dos modelos. Pasemos ahora al cuarto punto en que organicé la conversación. Es en torno a las igualdades. Hablé primero de las condiciones, luego de la idea de combate, de disputa, luego de desigualdades. Y ahora, para pensar las desigualdades en nuestra América, hay que tener muy presente las matrices sociopolíticas, las diferentes historias de cada uno de los territorios. Y también tener presente algunas regularidades de los ejercicios estatales, algunas repeticiones, si se quiere, de momentos históricos y algunas cosas que pudimos o podemos tener en común. El otro día teníamos un encuentro del grupo de trabajo de Claxo, del eje de desigualdades, y mencionábamos cómo la importancia de ver la diferencia de la conformación socioestatal en cada país como condición o como constructor del horizonte de lo posible para imaginar en cada territorio. Es decir, cómo la historia de producción sociocultural y estatal de los sujetos sociales construye diferentes subjetividades, o hay un conjunto de subjetividades posibles, de subjetivaciones políticas, que en torno a ello será posible construir imaginarios igualitaristas o persistir en condiciones de crueldad y de desigualdad. Y sobre todo en condiciones de odio, que es uno de los espacios donde se hace corazón, se hace entraña la persistencia de las desigualdades. Como ejemplo de los desarrollos diferenciales que estamos teniendo en respuesta a la pandemia desde las acciones de estos países de América Latina, y acá pensando que estas experiencias pueden ser un piso, nunca son un techo, nunca son un límite. En nuestro país, en Argentina, estamos debatiendo actualmente la posibilidad de implementar un ingreso básico universal, o un salario universal. Hay distintas nominaciones dando vuelta. Esto tiene una historia de discusión y construcción política de diferentes actores sociales de varias décadas, pero en los últimos meses ha tomado mayor impulso, mayor relevancia, y sobre todo ha sido un discurso desde quienes ocupan en este momento la posición de gobierno. Una base para eso ha sido la creación del ingreso familiar de emergencia. El ingreso familiar de emergencia se ha otorgado durante 3 meses en Argentina a 8 millones de familias para aminorar los efectos devastadores que eyectó la pandemia, pero que se producen por la previa acumulación de años de profundización de desigualdades. Esos 8 millones de argentinos y argentinas que ahora el Estado registra están en proceso de condiciones de posibilidad de constitución de un nuevo sujeto histórico, ¿sí? Al que se reconozca en la legitimidad de que debe participar en condiciones de igualdad en la construcción de lo social. La producción sociocultural y estatal de subjetividades aplastadas, les voy a decir. Hay autores que lo trabajan con la noción de desubjetivación o subjetivación destituyente. Me refiero a los procesos de constitución del sujeto en el rechazo, en la incorporación de la ideología de los gobiernos liberales. Sobre esas subjetividades se sostienen las desigualdades.
se colabora con la opresión. Esa es aquella vieja imagen de la identificación con el amo. Esas producciones socioestatales tienen mucha pantalla, mucho espacio. ¿Qué podríamos oponer? Una producción que oponemos, una producción socioestatal de sujeto plebeyo, irreverente, con derechos, con dignidad. Esta producción sociocultural abona un imaginario y crea condiciones de práctica social de un quehacer igualitarista. Hay que convencer que es preferible la igualdad. Es una batalla simbólica relevante. Tenemos registros de múltiples experiencias de colectivos juveniles, organizaciones sociales, religiosas, movimientos y partidos políticos para pensar políticas universales, políticas públicas universales y también políticas públicas focalizadas. Pero sobre todo, ya sabemos hace tiempo que lo mejor es pensar políticas articuladas, integrales y transversales. Políticas que se organicen en torno a un enfoque multidimensional e interseccional de las desigualdades. Si sabemos que así sucede, con esas herramientas tendríamos que elaborar las respuestas. Tomo aquí algo que ya expuse en otra ocasión en relación a cuáles serían mejores políticas públicas de juventud. En primer lugar, una buena política económica. Una política económica que abra puestos de trabajo, que mantenga los existentes, que regule condiciones laborales dignas. Una política económica que trabaje sobre nuestra realidad de heterogeneidad estructural, de posición periférica de nuestra América, para ver cómo encadenamos producción de riqueza en ámbitos de la economía para distribuirla. Debemos generar condiciones de apropiación de la riqueza por más sectores sociales. Otra de las mejores políticas de juventud es el financiamiento de la educación pública en todos los niveles. La formación continua de los profesores, las escuelas, las universidades públicas, gratuitas, no solo también para estudiar, sino como espacios para encontrarse. Algo que vienen comentando en estas charlas de pandemia todos los colegas del ámbito educativo es cómo se puso en evidencia que la escuela, además de la función de enseñar, tenía la función de espacio de encuentro, el lugar de la sociabilidad. El distanciamiento y el aislamiento social de este contexto asemella en un aspecto fundamental de la etapa de la vida adolescente y juvenil, que es el encuentro con pares, el alejamiento de los padres, y resulta que ahora estamos todos encerrados todo el día. Hay ahí una tensión para el sector que en general nos ocupa, fundamental. Tenemos Diana, que dar apoyos. Quedan 5. Bien, gracias. Apoyos contantes y sonantes para marcar diferencias en términos de acceso a la educación. Porque no se trata solamente de generar políticas que permitan ser incluido en una escuela, sino generar las condiciones de posibilidad de la permanencia en esa escuela, del egreso de esa escuela. Otra de las mejores políticas de juventud, también decimos que son las políticas de salud. ¿Sí? Lugares donde les traten bien, donde poder decidir sobre el cuerpo, donde puedan ser escuchados. Otras de las políticas públicas que nosotros sabemos que nos hacen bien y les hacen bien, son aquellas que tratan sobre las cuestiones culturales, las cuestiones recreativas, que no son políticas secundarias. Y una última consideración antes de pasar al último punto, son las políticas de seguridad. Necesitamos políticas de seguridad que cuiden y no políticas de seguridad que maten, y que tengan a las y los jóvenes
en su interseccionalidad de género, en general masculino, en su interseccionalidad de clase, en general pobres, en su interseccionalidad raza étnico, en general los sectores que son mayoritarios, pero quieren hacernos creer que son minoritarios, ¿sí? El punto de mira de las armas de las fuerzas de seguridad. Ahora, para toda esta cuestión, para todo este análisis de las desigualdades y las propuestas igualitaristas, tenemos que acumular poder. Eso también se vincula con lo que decía al inicio de una charla de barricada. Yo no estoy viendo otra manera, y por supuesto voy a estar atenta a escuchar y a ver a todos los demás, ¿sí? Que no sea generar estrategias de acumulación de poder. Crear condiciones para esa acumulación y crear estrategias para constituirse en hegemonía. A partir de esas posiciones podremos articular nuestras fuerzas políticas y sociales, y para ello un punto fundamental muchas veces es ganar las elecciones, es llegar a las posiciones de poder en las instituciones, perdón, posiciones de poder estaría mal dicho, a las posiciones jerárquicas en las instituciones, armar colectivos de conducción, equipos de gestión que abonen, ¿sí?, hacia estrategias igualitaristas. Esa acumulación política, en términos específicos de juventud, tendría que poder organizar una perspectiva generacional que atraviese todas las políticas públicas. Ya hace bastante tiempo que los compañeros que empezaron en América Latina a pensar la cuestión de políticas públicas daban cuenta de esta situación, daban cuenta que muchas veces los ámbitos focalizados o particularizados en lo juvenil lo que hacían era sectorizar y no permitían una perspectiva generacional en la mirada de los gobiernos, en la construcción de los estados. Ahora, para estas acumulaciones de poder necesitamos en forma imprescindible la organización de los pueblos. Para crear estrategias de igualdad son imprescindibles las organizaciones de los trabajadores, con empleo, sin empleo, registrados, sin registrar, formales, informales, organizados. Para crear estrategias de igualdad son imprescindibles las mujeres organizadas. Son imprescindibles los jóvenes y las jóvenes organizadas. Para crear estrategias de igualdad son imprescindibles los estados. Acceder al Estado, a los organismos internacionales, a las universidades, como herramientas de transformación social. Llevar, intentar, experimentar praxis emancipadoras en cada espacio que atravesemos, como una estrategia individual, interaccional y estructural de construcción de hegemonía. Y finalizando, a la pesadilla de Bolsonaro, Trump, Lacalle Pou o Macri, enfrentemos el sueño independentista de Bolívar y de San Martín, de Mariátegui y de José Martí. Enfrentemos la sublevación de las hermanas Mirabal. Enfrentemos la desfachatez de hacer frente a la oligarquía en Eva Perón, el tesón inclaudicable de Rigoberta Menchú, el rap de la calle, el pararse de manos, como se dice por acá, el acá estoy, plantemos banderas, sembremos mística. Este combate es la propuesta que comparto para un qué hacer de la academia en América Latina. No se trata de un discurso para otros, no se trata de algo para que hagan los jóvenes, para que hagan los que vienen en el futuro, o los qué sé yo cuántos. Es una tarea para nosotras y nosotros, los que estamos establecidos, y también es una tarea para los recién llegados, para todos. Pero como bien nos enseñaron las feministas, empecemos por casa. Muchas gracias, compañeros, a todas y a todos. Y para finalizar, traigo una proclama de una situación particular que estamos viviendo en nuestro país y llamo a la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro,
¿Dónde está Facundo Astudillo Castro? Joven que fue visto por última vez en un patrullero de la policía bonaerense el 30 de abril del 2020, cerca de la ciudad de Bahía Blanca, Argentina. Lo buscamos, lo esperamos, que se haga justicia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana. Y bueno, aprovechemos este último tiempo. Muchos se adhieren no solamente a la conferencia, a los planteos académicos, sino también a tu último planteo humanitario, de que aparezca Facundo a la brevedad, y no queremos otro Santiago. Bien, cuesta un poco repuntar, pero bueno, adelante. Tenemos algunas preguntas que me gustaría compartirlas contigo, que han ido surgiendo y que han ido llegando. Comienzo por algunas de ellas. Frente a las ayudas estatales, ¿considerás que este tipo de trato paternalista puede llevar a cerrar las brechas de desigualdad? Segunda, desde las potencias de las juventudes, ¿de qué manera podemos hacerle frente al poder a través de las redes sociales? Tercera, tras de ti hay un cartel que dice: con ternura venceremos. Una categoría que suele ser ignorada, quizás por su cercanía con la dualidad occidental razón-emoción. Entonces, ¿por qué decides tomarla como parte de tu postura contrahegemónica? ¿Podrías ampliar, por favor, el tema del enfoque multidimensional? ¿Qué se entiende por ello? Y para finalizar esta primera... Juan, te pido Hola. si me podés repetir la segunda. La segunda. Te voy anotando. Desde la potencia de las juventudes, ¿de qué manera podemos hacerle frente al poder a través de las redes sociales? Bien. Hay una tercera, que te la repito. Sí, esa está bien. Perfecto. Y la cuarta, no sé si quedó clara, ¿podrías ampliar, por favor, el tema del enfoque multidimensional? ¿Qué se entiende por ello? Como primera rodada estas 4, y luego hacemos una segunda rodada con 4 más, porque están llegando muchas. No sé si nos va a dar el tiempo para todo, pero bueno, vamos a hacer la prueba. Mariana. Bueno, gracias a todos por estar siguiendo esta conversa. Empiezo por la última, por el enfoque multidimensional. Lo hago sencillito y lamentablemente teniendo que decir, bueno, que pueden ir a leer otros textos, o también hay dando vuelta a otras exposiciones en video. Luis Reigadas es uno de los autores que yo sigo para esta línea, pero hay también muchos otros, tiene que ver también con la perspectiva de Charles Tilly, bueno, de varios enfoques sobre la desigualdad, de Dubet también. El enfoque multidimensional lo que dice es que los estudios sobre la desigualdad han sido de 3 grandes tipos, ¿sí? Enfoques individualistas, ¿sí? Que piensan la desigualdad y las propuestas igualitarias como un incremento de capacidades individuales, ¿sí? Que piensan la desigualdad solo en términos de capacidades individuales. Un segundo línea de trabajo que tiene que ver con los estudios interaccionales, donde se concentran en estudiar las desigualdades que se producen en la interacción social, y ahí hay múltiples ejemplos y formas de pensar eso. Tiene mucho que ver con el cara a cara, con la construcción simbólica, con las representaciones sobre el otro. Yo muchas veces lo sintetizo para que se comprenda. Esa desigualdad en la interacción tiene que ver con cuando alguien llega al mostrador y ya lo miran con cara fea, ¿sí? O hay un destrato del que se va a hacer el trámite. Esa es una desigualdad en la interacción. Y la otra son las teorías estructurales de la desigualdad. Lo que dicen estos autores es que la desigualdad funciona en las 3 dimensiones a la vez, y que por eso una sola de esas teorías no nos alcanza para explicarla, y que hay que usar los 3 enfoques a la vez,
porque hay capacidades individuales desiguales, hay cuestiones estructurales desiguales y hay producción de la desigualdad en la interacción. Y entonces si uno asume este enfoque teórico para el análisis, enriquece y complejiza las caracterizaciones que podamos hacer. Y una vuelta de tuerca sobre esto es que si pensamos políticas públicas para redistribución de la riqueza, ¿sí?, las tendríamos que pensar de forma tal que tengan efecto en las condiciones individuales, en la interacción y en la estructura. El trabajo es mucho mayor, porque hay que estar en los 3 combates a la vez, ¿sí? Pero si descuidamos una o la otra, no hace efecto igualitarista, ¿sí? Nosotros cuando diseñamos, pensamos estrategias de intervención social o grandes políticas públicas, por eso digo desde lo chiquito a lo grande, el efecto que buscamos es un efecto de desaventajar, ¿no? Creo que lo dije mal. Es un efecto de que producir un salto, ¿sí?, en aquel que está en las condiciones más vulnerables, ¿sí? Porque si damos a todos por igual, eso ya lo sabemos, en las políticas universales, cada uno crece desde la posición en la que está. Nosotros necesitamos que algunas personas tengan la capacidad de apropiarse en mayor medida de la riqueza socialmente producida. Este me parece que es otro elemento importante que lo vinculo con la primera pregunta acerca de la ayuda estatal y las posiciones paternalistas. Yo no uso la noción de ayuda, uso la noción de derecho. Creo que el análisis o una propuesta de análisis es pensar todas las personas somos parte productoras de la riqueza. Todos tenemos un papel en la producción de la riqueza. Lo que hay es una apropiación desigual de la riqueza, donde hay algunos que se quedan con mucho y otros a los que les queda muy poquito. Entonces, hay que reconocer que todos son productores de la riqueza para pensar que una redistribución de la riqueza no es una ayuda, ¿sí? Tiene que ver con un criterio de justicia social, tiene que ver con un criterio de, lo voy a decir así en esos términos, como si fuese de devolución de la plusvalía apropiada, ¿sí?, en esos términos. Entonces, el Estado puede cumplir el papel, ¿sí?, de un actor, un viejo papel entre aquello del capital y el trabajo, ¿sí?, de redistribución a través de políticas impositivas, de programas, planes, etc. Luego ahí hay todo otro debate muy rico, pero que no puedo profundizar ahora, acerca de si podemos seguir pensando que la inclusión social es a través de seguir con un imaginario de sociedad salarial, o si tenemos que empezar a pensar también que las formas de participar en lo social con una vida digna no necesariamente van a ser a través de un trabajo asalariado del tipo pleno empleo como nos convencieron o como funcionó en algún momento. Ahí toda la discusión sobre el precariado es interesante, y es interesante que los estados, por eso yo traía el ejemplo del ingreso familiar de emergencia, que el Estado reconozca que hay otro sujeto histórico, hay un nuevo sujeto histórico que viene construyéndose como sujeto político, que no está basado en la posición del trabajador asalariado, como lo fue para el caso argentino. Acá en cada país hay que ver cómo se fueron conformando los sujetos históricos políticos para pensar también las posibilidades de redistribución de la riqueza. En Argentina ha estado muy centrado en la posición del trabajador, desde ahí la expansión de los derechos sociales, y por eso estamos ahora en este debate. Las acciones paternalistas nunca colaboran más que en generar supremacías y oprimidos, así que toda acción de derecho no tendría que estar acompañada por una acción paternalista, sino por una acción emancipadora. Con el otro punto que era el poder, las redes sociales, las juventudes, les devuelvo la pelota, digamos, van a hacer en su creatividad, en sus formas, lo que puedan encontrar en todo eso. Creo que han inventado muchas cosas. Digo me pongo afuera porque claramente no estoy en la condición juvenil, no soy una manejadora de esas herramientas, pero ahí yo creo mucho también lo que dice Rosana, digamos, Reguillo, que las herramientas, si están enmarcadas en un proceso libertario y emancipador, son utilizadas a nuestro favor.
creo que la disputa ahí de horizontalidad, verticalidad en el manejo es una cosa de este tiempo bien interesante. Y por último, mi producción de escenografía sobre Con Ternura Venceremos. Yo soy parte de una organización social que se llama Obra del Padre Cajade, que pertenecemos al movimiento Chicos del Pueblo, que son organizaciones de trabajo comunitario, con enfoque comunitario, con esta concepción bien fuerte de que los hijes de la sociedad son hijes del pueblo, que los criamos entre todos, y una de nuestras premisas políticas es trabajar con la ternura, y ese es uno de nuestros lemas, de Con Ternura Venceremos. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Vamos a ver si nos da el tiempo para una segunda tanda que se inicia de la siguiente manera. Tenemos la primera pregunta de esta segunda tanda. Bueno, te felicita por tu exposición y plantea lo siguiente. ¿Cuál es su opinión con respecto a las personas que se niegan a creer sobre el COVID-19 y no toman ninguna medida preventiva? Por ejemplo, el uso de cubrebocas y no guardar la sana distancia, lo cual ha originado nuevamente un repunte en los contagios en México. Segunda pregunta que tengo aquí. ¿Cómo hacer para que los estudios de juventud se conviertan en herramientas políticas en las ciencias sociales? Tercera y penúltima, ¿por qué es necesario analizar la producción socioestatal en la construcción de subjetividades que favorecen o profundizan las desigualdades? Y la última, ¿cómo liberar la emancipación de los ideales occidentalizados? Son 4 menudas preguntas de esta segunda ronda. Mariana, como estás hablando en términos futbolísticos, te devuelvo el pase. Bueno, a ver, la cuestión de los negacionistas es como, no acuerdo, ¿no? con esas posiciones. Es como un sujeto que se ha constituido en el extremo del puro individuo, de la creencia en el puro individuo, ¿sí? En la posibilidad que no va a lastimar a nadie, no va a lastimarse a sí mismo, o sea, tiene una omnipotencia sobre el riesgo ahí como muy grande, y sí, nos van a dañar, se van a dañar ellos y nos van a dañar a los demás. El segundo comentario, porque por supuesto no es que tengo respuestas a todos estos puntos, sino ideas que se van atravesando frente a la interpelación de ustedes. ¿Cómo hacer de los estudios de juventud las herramientas políticas? Y ahí es el oficio, ¿no? Uno siembra el trigo, hace la harina, hace el pan y lo sale a vender. Las formas de la producción académica en América Latina como herramientas políticas es que nos metamos nosotros mismos en la articulación con todos los sectores posibles. A veces nos toca que algunos de nosotros mismos somos y estamos en varias de esas posiciones, pero como eso también sería muy omnipotente de nuestra parte, es preciso la articulación, la construcción de redes, golpearle la puerta a los funcionarios, conseguir los teléfonos para que escuchen que nosotros tenemos cosas para decir, que podemos estar equivocados, ¿sí? Pero que hay cosas que se conocen. Articular con los saberes populares y de las organizaciones, que también muchas veces la academia deja de lado, menosprecia, ¿sí? Entonces tenemos que esa triple cuestión de los saberes no académicos, todo entre comillas, los saberes nuestros y las posiciones de acción política, es un combo interesante, es un combo potente. Y por eso nos permitiría entrar, para decirlo así, o que organismos estatales, gobiernos, hagan una interpelación a los sectores juveniles en términos igualitaristas, decía yo, de subjetividades potentes,
¿sí? Y no de una idea de libertad, en el sentido de que libertad hace cada uno lo que quiere. ¿Sí? Eso no es la concepción de libertad, por lo menos que yo pienso. ¿Sí? Los gobiernos neoliberales que hay ahora, que hubo por lo menos en Argentina en los últimos 4 años, que son un excelente ejemplo de constitución de subjetividades que reproducen la desigualdad, que permiten la opresión, que hacen que, ¿cómo fue? Digamos, parece como la vieja pregunta de Gramsci, digamos, ¿cómo es que todos los sectores oprimidos votan a quienes los dominan? Esa es la pregunta de siempre que vuelve y vuelve, y bueno, pero teníamos respuestas, o sea, que por eso traje hoy lo de la construcción de hegemonía y lo de la acumulación de poder, porque además de nuestros estudios e investigaciones, y lo que podamos ver de la desigualdad, para un aporte a ese combate a la desigualdad, hay que articularse y construir estrategias de poder. ¿Sí? Iba a decir, hay que estar en el Estado, también hay que estar en el Estado, pero también hay que estar en las organizaciones. Me parece que cuando se llega a las instancias de gobierno, se manejan sistemas educativos, sistemas jurídicos, etcétera, hay un efecto de poder sobre las subjetividades que se ofertan como disponibles muy grande. La industria cultural también lo tiene, por supuesto, y esa es una batalla permanente de tener una oferta de otras subjetivaciones posibles, ¿sí? De distintas formas de ser-estar. Y ahí voy con lo último, porque ya estamos ahí en el último minutito también, sobre la cuestión de la emancipación occidental. Yo estudié antropología, me han colonizado el cerebro de una manera feroz. Voy haciendo escaramuzas, digamos, a lo occidental, ¿sí? A pensarme, a volver a leer a aquellos intelectuales de América Latina que tienen una claridad para este momento, aunque son de inicios de siglo, mediados de siglo, una claridad sobre acordémonos dónde estamos, acordémonos que esta es nuestra tierra, acordémonos que nos robaron, acordémonos que se llevaron las cosas, acordémonos que nos devuelven las obras, que nos prometen progresos, ¿sí? Recordemos esas cosas, y esto lo digo aquí para finalizar, muy especialmente para la construcción de los sistemas universitarios y sistemas científicos. Ojo con lo que estamos haciendo en muchos de nuestros sistemas universitarios y sistemas científicos en función de una mundialización que hegemoniza idearios no América Latina. Mariana, muchísimas gracias. Estamos ahí en la raya del tiempo. Muchísimas gracias de verdad por tus reflexiones, por compartir tus vivencias, por ser tan solidaria y también tan rigurosa en los planteos desde el punto de vista académico, pero también demostrando que lo académico no es algo aislado, sino que interactúa con el medio en donde se está y que se compromete con ese medio. Entonces, traer en el final esto de la colonización, esto de dónde venimos, de dónde somos y hacia dónde queremos ir como latinoamericanos no es nada menor y creo que forma parte de nuestra actividad como universitarios, como académicos, como enanos, entre comillas, que pretenden construir un conocimiento, otro conocimiento, que se complementa con otros conocimientos, pero que muchos pensamos que no es el conocimiento que está por encima de todo. Y quisiera no solamente agradecerte, sino también alegrarme contigo por tu intervención y agradecer a todos los que han escrito y pedirles disculpas si no pudimos plantear todas las preguntas, pero bueno, nos quedamos recontrísimamente cortos de tiempo. Muchas gracias a todos, a las más de 200 personas que han estado con nosotros, que han hecho sus aportes, y me gustaría cerrar simplemente con alguien que nos compartió de un queridísimo uruguayo latinoamericano,
como es Eduardo Galeano, que dice, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Muchas gracias a todos, a todas, y seguimos caminando. Un abrazo apretado desde este sur para todos nuestros queridos hermanos y hermanas del continente latinoamericano. Agradecemos la conferencia de la doctora Mariana Chávez y los comentarios del doctor Juan Romero y los invitamos a no desconectarse